Bienvenidos a la clase de práctica profesionalizante 2 y 3 de la EPSA secundaria número 9. En esta oportunidad vamos a ver el tema el ciclo de las políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas comprende 5 pasos. Esta serie de 5 pasos es una metodología, en realidad es un modelo ideado por el especialista Tamayo Sáez, el cual nos describe este modelo como que sirve tanto para analizar una política pública como para confeccionar una política pública nueva. Estos 5 pasos son muy sencillos. El primero consta de la identificación y definición del problema. El segundo, de la formulación de las alternativas. Siempre se deben escoger más de una solución a la problemática que nos plantea la definición de una nueva política pública. El tercer paso sería adoptar una, ahí se hacen varias evaluaciones para ver cuál es la que obtiene más beneficios al menor costo. El cuarto paso es la implementación, ya sería la planificación y puesta en marcha de esa política pública. Y el último paso sería la evaluación de los resultados para ver si esa implementación, esa aplicación de esa solución, que es el programa o proyecto de la política pública, dio resultados para resolver la problemática. Bueno, gráficamente se puede interpretar el ciclo de las políticas públicas con este gráfico que tiene como en un reloj, en el sentido de las agujas del reloj, tiene definidos los pasos a través de un orden, ¿no? Primero podemos ver acá la identificación y definición del problema, que sería la parte más importante, el cual nosotros ahora vamos a empezar a ver cómo realizar este primer paso que requiere definir bien un problema. En la clase que tuvimos con los chicos, yo ponía énfasis en que este paso es similar al plantear o al realizar una investigación científica que aplica el método científico, porque comienza también en una investigación científica por el planteo del problema. Y siempre es lo más difícil porque se deben hacer las preguntas correctas para poder empezar a construir la solución correcta. Lo mismo pasa con las políticas públicas, pero nosotros no vamos a aplicar el método científico, nosotros vamos a empezar a aplicar técnicas y herramientas para poder poner en práctica el análisis y la confección de las políticas públicas a través de este modelo que es el ciclo de las políticas públicas. Este modelo sirve tanto para confeccionar una política pública nueva como para analizarla, que significa ver en todas sus partes cómo está funcionando y de esa forma también es importante realizar el análisis para poder redefinir la política, una política nueva o un programa nuevo. Recordemos que nosotros ya distinguimos el programa nuestro, empezamos a definir qué es una política pública, un programa y un proyecto. Y veíamos que lo más grande, lo más abarcativo son las políticas públicas. Para que una política pública ya esté bien definida con un proyecto de ley, se transforman en coaliciones más pequeñas que pueden ser programas o proyectos. Cuando entra ya en la cuestión política, en la agenda política, se le llama cuestión, no se le llama problema. Pero nosotros al finalizar esta diapositiva vamos a empezar a ver las primeras herramientas que necesitamos para el primer paso. Bueno, como decíamos, este gráfico que interpreta el ciclo de las políticas públicas, que tiene flechitas en sentido de las agujas del reloj, va desde la identificación del problema a la formulación de alternativas, la adopción de una, la implementación o implantación y la evaluación. Acá vamos a hacer un paréntesis con la evaluación. Bueno, las preguntas del ciclo de las políticas públicas para
una mejor interpretación y saber cómo empezar, nos puede ayudar que en cada etapa de las 5 podemos hacernos los siguientes cuestionamientos para poder empezar a trabajar con algo. Bueno, en la primera etapa, las preguntas que nos ayudan a realizar este análisis serían: ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son sus dimensiones, o sea, el tamaño? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿A quién afecta y en qué medida? ¿No? ¿A quiénes puede afectar? ¿Qué públicos está afectando? ¿No? ¿A cuántos? ¿En qué lugar? ¿Sí? ¿Desde hace cuánto tiempo viene planteándose este problema? Podemos poner como ejemplo el problema del agua de Santa Olivia o el agua de acá, de Río Gallegos. ¿Cómo evolucionará el problema si no actuamos sobre él ahora? Bueno, en la etapa 2, que lo vamos a ir viendo semanas posteriores, sería la formulación de alternativas de solución al problema. Y acá nos planteamos cuál es nuestro problema, nuestro plan para atajar el problema, cuáles deben ser nuestros objetivos y prioridades, ¿sí? Porque si no, no podemos ver de todas las alternativas cuál sería la que más beneficios aporte, ¿sí? Y a cuánto hay que invertir, el costo, ¿no? La inversión. Para alcanzar esas metas, qué riesgos, beneficios y costos acompañan a cada una de esas alternativas y qué alternativa produce mejores resultados con menores efectos negativos. La tercer paso del ciclo de las políticas públicas es la elección, que seguramente gana la más viable. Y cuarto, la implantación de la alternativa, que sería la planificación y la ejecución del programa, ¿sí? De la obra, de lo que se trate, ¿no? ¿Quién es el responsable de la implantación? ¿Qué medios se usan para asegurar que la política se lleve a cabo de acuerdo al plan previsto? ¿Sí? Y acá viene la etapa de evaluación de los resultados obtenidos, si se logró cumplir con esos objetivos, qué criterios hay que juzgar ahora que ya tenemos un resultado, ¿no? ¿A qué costo? ¿Cuánto hemos ganado? Podemos decir que si la política fue justa, bueno, todos esos fundamentos para poder analizarla. Bueno, y acá, como habíamos dejado en el tintero y al costado el último paso, que era la evaluación, en este grafiquito, que también podemos ver de nuevo los 5 pasos de una política, de un ciclo de la política pública, podemos ver que la evaluación no solamente se puede brindar en el último paso de un programa, proyecto o política pública en general, sino que debería ir en cada paso como una mejora continua de evaluación, como un monitoreo continuo, para lograr que se logre realizar cada paso de manera acertada y acorde a los objetivos iniciales que planteó esta problemática, ¿no? Entonces, por eso vemos que en este grafiquito está la evaluación en el medio y corresponde en cada etapa de ese proceso o ciclo de las políticas públicas. Y también lo que podemos ver es que este ciclo funciona con como el método, como un proceso sistémico, como un sistema. La definición de sistema, no sé si se le habrán dado en alguna otra materia, desde el punto de vista que algo se le llame con enfoque sistémico, significa que componen un sistema, un proceso en el que todas las partes están relacionadas de forma interdependiente, de tal forma que lo que ocurre en una va a afectar a todas las demás, porque conforman un todo, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio en alguna de estas etapas, va a repercutir en todas las demás etapas. Y por último, que me había olvidado de mencionar, Tamayo Sáenz enfáticamente nos alerta o nos pone en cuestión que no necesariamente en la realidad se van a dar estos pasos de una forma lineal, ordenada y secuencial, como lo muestran las figuras, sino que a veces se omiten o hay varios pasos en simultáneo, sí, pero lo que nunca se puede omitir o pasar de alto es el puntapié inicial, que sería la identificación
del problema, ¿sí? El planteo del problema. Bueno, acá está la definición del ciclo de las políticas públicas, lo que está menos es el ciclo, ¿sí? Es una construcción conceptual que no ocurre necesariamente en este orden y todas las políticas siguen el proceso en todas sus fases. Sin embargo, es una herramienta analítica que muestra los componentes lógicamente necesarios e interdependientes de toda política integrados a la manera de proceso. Bueno, y ahora vamos ya de lleno al paso 1, que sería la identificación del problema. Nosotros vamos a ver hasta acá cómo identificar un problema o una técnica. Bueno, la identificación que genera una política pública es un problema en potencia y es la búsqueda de la solución, la política pública. Entonces, lo que primero hay que hacer es definir bien el problema. Y acá hay como unas pautas que nos pueden ayudar a cómo empezar el planteo del problema. Cómo altera la situación, cuándo se detecta, en qué momento la delimitación del problema se hace conociendo a quiénes afecta, en dónde se presenta y cuánto miden las alteraciones que provoca, ¿no? Las herramientas que vamos a utilizar, la primera es el informe o el análisis de coyuntura. Si ustedes observan bien la imagen, estamos viendo un señor que está tomando mate pero está leyendo el diario. ¿Por qué puse esta imagen? Porque el informe o el análisis de coyuntura, que es la primera herramienta que podemos empezar a utilizar para identificar un problema, es el análisis de coyuntura. El análisis de coyuntura es una técnica que sirve para seguir un fenómeno, un problema en potencia, por medio de todos los medios de comunicación para ver cómo salen, cómo que se escribe de él, cómo va cambiando, cómo va evolucionando, quiénes son los actores sociales que componen ese fenómeno, y simplemente sirve se realiza leyendo todos los diarios del medio, provincial, local, barrial, nacional, internacional, del mismo tema. Lo vamos monitoreando y siguiendo todos los días y vamos viendo y anotando en una especie de borrador nuestro, diario o bitácora, cómo va cambiando ese problema. Imaginemos que nosotros podemos empezar ahora a ver cómo está ocurriendo un problema en potencia y lo vamos siguiendo en todos los diarios que tenemos en nuestro medio. Bueno, eso por un lado, lo vamos a empezar a hacer en esta semana. Ahora, las demás herramientas que también nos sirven, ¿sí? Pero que no lo vamos a ver ahora, son las siguientes. El análisis de coyuntura que les expliqué recién, que es un análisis de todos los medios de comunicación, radiales, televisivos, gráficos, que son los diarios, revistas, de un fenómeno o un problema. Y se va siguiendo cómo va cambiando la postura, cómo van sucediendo los hechos, quiénes son los protagonistas, que serían los actores sociales, cómo van cambiando las presiones, las posibles soluciones. Todos esos fenómenos se analizan y a eso se le llama análisis de coyuntura. Y la palabra coyuntura significa que hay algo ligado a algo. Eso sería una coyuntura. Yo les dejé un texto que consta de 7 páginas, que es un manual que les va a decir lo que yo, en mejores palabras, lo que yo les trato de transmitir, lo que es un informe de coyuntura. Lo primero que hay que saber es ver qué fenómeno está ocurriendo. En nuestro caso, con los chicos hemos decidido seguir, empezar ahora. Yo ahora voy a armar un grupo de Facebook donde voy a agregarlos, a invitarlos y a ponerles todos los diarios que haya sobre las elecciones PASO. Y ahí siguiéndolo día a día para ver cómo van evolucionando. Y ustedes tienen que anotar, si no les gusta escribir, pueden hacer un audio en donde ustedes van a explicar todo lo que va ocurriendo y las percepciones que sienten y las comparaciones que hay entre un medio u otro. Bueno, otra herramienta es el análisis PES, que eso se da más en el estudio de las empresas y las organizaciones que tienen que analizar constantemente el medio ambiente externo de la organización para ver si puede aprovechar las oportunidades que le trae o contrarrestar los efectos de unas amenazas.
Se llama análisis P porque son las iniciales de analizar: P de política, E de economía, S de social y T de tecnología, pero puede haber más, como sanitarias en el caso de COVID, o medioambientales, como el caso de una tormenta o algo extraordinario con el medio ambiente. Todas estas variables se llaman variables incontrolables, que no las puede controlar nadie, pero que afectan indiscutiblemente e inevitablemente a todo tipo de organizaciones. Bueno, un claro ejemplo fue la pandemia desde el año pasado, que nos afectó a todos y fue un brote que surge desde China hasta todo el mundo. Y todas las organizaciones tuvimos que adaptarnos, todas las personas tuvimos que adaptarnos a esa variable sanitaria. Bueno, con el resto, con la tecnología, con la política, con la economía y con lo social ocurre lo mismo. Y pueden verse o interpretarse de dos lados. Uno positivo, que sería una oportunidad. Una oportunidad puede ser, por ejemplo, en este contexto que nos trae el COVID, las farmacéuticas, ¿sí? Las empresas de alcohol en gel, ¿no? Las empresas de barbijos, ¿no? Que son verdaderas oportunidades que les trajo este contexto. Y a veces son amenazas, que este contexto nos llevó a cerrar varios negocios o locales y fue una amenaza. Así todo ocurre con las demás variables, con la economía, con la política, con la tecnología. Este análisis, si es necesario, lo podemos utilizar, pero esto es más recomendable en las empresas. Otra herramienta es la construcción de escenarios, que es parecido, se puede utilizar en el análisis de coyuntura. En la construcción de escenarios es simplemente imaginar y describir cómo sería un escenario, tres posibles escenarios: un escenario negativo, un escenario positivo y un escenario neutro. Esta imaginación descriptiva de tres escenarios sirve, por ejemplo, cuando una empresa quiere lanzar un nuevo producto, hace este análisis porque aporta recursos que de otro análisis no surgirían, cualitativos, de decisión, siempre acompañados con otra herramienta decisoria, porque nos sirve para ver todo lo que malo que nos puede pasar en el caso que lo hagamos, o todo lo bueno, ¿sí? O en un escenario más probable que sería el neutro, ¿no? Esta construcción de escenarios es una descripción de todas estas variables que pudimos ver en el PES, por ejemplo, si hay inflación, que sería económica, si hay una recesión fuerte, o si ya se están abriendo las fronteras, si ya se está terminando. Bueno, todas estas variables nos dan un panorama para empezar a describir un escenario posible. Se hace para contrarrestar los efectos que pueden variar en el caso que hagamos algo nuevo, ¿no? Un emprendimiento, pero también sirve para el análisis de coyuntura, que lo vamos a explicar después. Otras técnicas aledañas o auxiliares que podemos utilizar para cada una de estas sería la lluvia de ideas en el caso que no sepamos qué problema analizar primero, o ver o clasificar qué es una causa de un efecto. Podemos utilizar el árbol de problemas, que también lo vamos a explicar más adelante, y la espina de pescado, que también se llama diagrama de Ishikawa o diagrama de causa y efecto. Y por último, también podemos utilizar el análisis FODA, que son las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este análisis FODA comprende una matriz en donde podemos distinguir qué son lo interno que podemos manejar y qué es lo externo que no podemos manejar. Lo unimos y en base a ahí vemos en qué situación estamos hoy. Y de forma completa se empiezan a formar las primeras estrategias para contrarrestar efectos negativos. Lo interno se llaman fortalezas y debilidades, y lo externo se llaman oportunidades y amenazas. Bueno, entonces la forma de trabajar que vamos a utilizar en estos días es la habilitación de un grupo cerrado de Facebook, en donde yo les voy a ir subiendo y posteando los diarios para ver el fenómeno de las elecciones. Vamos a seguir teniendo los encuentros semanales, quizás con más días, porque tenemos un poco más de horas.
y empezar a hacer los primeros informes de coyuntura, que lo podemos hacer tanto de forma escrita o, si no les gusta escribir, con audio. Pero yo les voy a ir marcando y subiendo las consignas de forma más explícita. Eso